Bienvenidos a Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el radar inglés instalado en el centro de la provincia de Tierra del Fuego, a tan solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, que pone en juego la soberanía del país. Para hablar sobre esta cuestión estamos con Martín Ayerbe, él es referente del Movimiento de Liberación Nacional. Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Martín, bueno, para empezar me gustaría que le cuentes a quienes nos están viendo cuál es la función del radar británico Leolabs en Tierra del Fuego y por qué se permitió su instalación teniendo en cuenta que está, digamos, poniendo en peligro la seguridad nacional, ¿no? Sí, así es. Pone en peligro la seguridad nacional porque es un instrumento de vigilancia y control espacial, aéreo, marítimo y terrestre. Puede, en el estrecho de Magallanes, en el canal de Beagle y el pasaje de Drake, tener control sobre todo lo que está en el espacio, en lo que es la operación con satélites de órbita baja, por eso es un radar tipo LEO, Long Earth Orbit, el cual puede monitorear este tipo de satélites y, a su vez, todo lo que vuele, aviones comerciales o de guerra, Sí. O vehículos no tripulados como drones, todo lo que navegue, tanto buques mercantes, pesqueros o de guerra, como también el desplazamiento de tropas blindados por tierra. Bueno, esto es en el área donde está circunscripto no solamente la isla mayor de Tierra del Fuego y los pasajes bioceánicos más importantes del mundo, sino que también se encuentran nuestras Islas Malvinas dentro de lo que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esto es doblemente grave, porque estaría muy mal que el radar se instalara en Misiones, en Jujuy, en Mendoza o en Buenos Aires, pero que en la provincia donde estamos ocupados por nuestros enemigos históricos, que son los anglosajones, permitir la instalación de un instrumento de guerra en el marco de un conflicto geoestratégico que se va a dar en el Atlántico Sur en este siglo, frente al vencimiento del Tratado Antártico en 2041, para lo cual Inglaterra y Estados Unidos, nuestros enemigos anglosajones, van a militarizar la Antártida en el 2041 o antes. Esto es la preparación del recabamiento de la información necesaria que a partir de Malvinas 82, de la finalización del conflicto, vergonzosamente por parte de los mandos militares porque los soldados pelearon hasta el final y solo se rindieron ante las órdenes de sus superiores, el proceso de negación de nuestros veteranos de guerra, de nuestros héroes por parte del gobierno de Alfonsín, el proceso de desmalvinización que lleva más de 40 años con la firma de los acuerdos de Madrid, que es la rendición incondicional de la clase política argentina a Inglaterra, no del pueblo argentino, porque el pueblo argentino rechaza los acuerdos de Madrid. Lo que pasa es que nunca se lo consulta. Pero esos acuerdos de Madrid que entregan toda la información pesquera por parte del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, el INIDEP. El Servicio de Hidrología Naval de la Armada Argentina, junto con los informes de la Plataforma Continental Argentina y su subsuelo, en lo que es los recursos hidrocarburíferos y minerales en general. Sí. Toda esa información a partir de los acuerdos de Madrid ha sido entregada a Inglaterra sin ningún beneficio para el país. Y se mantiene la explotación pesquera con licencias ilegales por parte de los kelpers, los cuales les permiten una ocupación gratuita y superavitaria. Entonces, en este caso, el radar no es solamente un hecho aislado de la geopolítica en el Atlántico Sur. Claro. Es un paso más del avance sobre el territorio argentino por parte de nuestros enemigos. Bien. Martín, hay una denuncia penal por traición a la patria, ¿no? Contra el gobernador Gustavo Melella. Sí. Contame de qué se trata esa Norma denuncia. Graciela Casco, una fueguina, trabajadora de la salud en Tierra del Fuego, y quien les habla. Hemos presentado una denuncia en la justicia federal, en el orden penal, al gobernador Gustavo Melella, a sus secuaces, sus secretarios de Estado, y a funcionarios del gobierno nacional, del área de comunicaciones, por facilitar, auxiliar a nuestros enemigos. Por eso el orden es de traición a la patria, tal cual reza la Constitución Nacional y nuestras leyes, que quien auxilie, preste ayuda a nuestros enemigos, comete un acto de traición a la patria, a su vez incumplimiento de los deberes de funcionario público y también asociación ilícita, porque podemos observar
que los funcionarios de Melilla, de la isla de Tierra del Fuego, del gobierno del Frente de Todos, actualmente Unión por la Patria, lo que ha hecho es asociarse al enemigo inglés, conchavándose, porque los ingleses le untan la mano con grasa y los han a los parientes, a las queridas, a sus familiares, los han conchavado dentro de la propia empresa Leolabs. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente desesperante en la Argentina, porque nunca hubo traidores tan baratos. Porque por medio pancho, un chupetín y un vaso de coca, bueno, entregan la patria de una manera que verdaderamente traicionar a la patria no se mide en el precio. Sí. Pero verdaderamente la decadencia nacional en la cual nos encontramos desde los últimos 50 años, el medio siglo, desde el último golpe de Estado al último gobierno peronista de Juan Perón e Isabel Martínez de Perón, bueno, nos ha llevado a esta situación. Martín, hace unas semanas se llevaron a cabo una serie de manifestaciones ahí en Tolwyn, lo que es alrededor del radar, ¿no? de las cuales formaste parte. Contame cómo actuó la justicia con los detenidos. Bueno, nosotros realizamos una vigilia de 2 días para justamente clavar banderas argentinas en ese territorio ocupado por el enemigo, en Tolwyn, que es el centro de la isla. Al sur está Ushuaia, al norte está Río Grande y en el centro está Tolwyn, donde está el lago Fagnano, ¿verdad? Y allí clavamos banderas argentinas en nuestra... Es una estancia, ¿no? Estancia del Relincho. Es la estancia del Relincho, sí, sobre la Ruta 3. Y clavamos nuestras banderas allí porque es la manera en la cual todos los argentinos que pasen por la Ruta 3 hasta el fin del mundo pudieran visualizar que allí había patriotas defendiendo la soberanía nacional. Por eso esos 2 días de vigilia, y luego se culminó con un acto, con una movilización, el día lunes, 9, que es el aniversario de la ciudad de Tolwyn, ¿verdad? Bueno, un acampe, por supuesto, muy duro, el frío es extremo y el viento corta la cara y corta las manos. Pero con un puñado de patriotas pudimos hacer frente a esas jornadas y bueno, hubo un hostigamiento permanente por parte del gobernador Melella y sus secretarios de Estado y de los organismos de seguridad, porque han mandado a la Policía Provincial y también a la Gendarmería, que verdaderamente hay que destacar algo. Tanto la Policía como la Gendarmería se presentaba avergonzada frente a nosotros, porque se sentía avergonzada. Los efectivos, estoy hablando de aquellos subordinados, subalternos, que cumplen órdenes dentro de una estructura jerárquica y vertical y que no pueden cuestionar las órdenes que tienen que cumplir. Entonces, verdaderamente se presentaban con una cara con vergüenza, cabizbajos frente a nosotros, argentinos dignos y altivos, con la frente en alto, y verdaderamente era triste ver a efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales presentarse frente a nosotros cabizbajos, con vergüenza, teniendo que decirnos las cosas que nos tenían que decir por órdenes de sus superiores. Esto lo quiero destacar, porque aquí se viene una insubordinación nuevamente fundante en nuestra patria. Este tiempo de oprobio, de medio siglo de decadencia y entrega nacional se está por terminar. Y va a haber una nueva unión de argentinos, un religar de los patriotas, que va a arrasar con todas las estructuras que actualmente constituyen la formalidad de la República. Por eso no tiene ninguna importancia en este momento las instituciones, y mucho menos la clase política que las usufructúa para beneficio propio. Porque verdaderamente hay un sentir de argentinos que se encuentra en todos aquellos que aman esta patria, no importa la tarea, la profesión que desempeñen. Por eso quiero resaltar este acto, porque el gobernador Melella dio la orden al comisario Bustamante de meter preso a 3 de nuestros militantes, porque dicen que los acusan de haber hecho. Entonces, como no hay acusación formal, como los detuvieron ilegalmente, como el propio comisario Bustamante reconoce que cuando los detienen es porque al auto lo habían visto en la movilización y es un auto que les resultaba sospechoso porque no es común ver un auto así en Tierra del Fuego. Claro, como si el comisario supiera de todas las unidades que circulan en la isla de Tierra del Fuego. O como si no hubiera turistas que no viven en Tierra del Fuego y que usan autos que no son de Tierra del Fuego. Pero este absurdo lo dice por los medios de comunicación. Cuando un comisario, como cualquier efectivo de la policía,
es un oficial de justicia y se tiene que expresar de acuerdo al orden que la justicia le indica. Y no debe andar haciendo declaraciones de prensa, porque no es un panelista de Tinelli. Es un oficial de justicia, es un auxiliar de la justicia. Pero sin embargo él salió alegremente a hacer declaraciones, el comisario Bustamante, a contarle a la prensa adicta, que, bueno, encontraron gente que era sospechosa porque en un auto que ellos habitualmente no ven en la isla, como si tuviera en su cabeza y grabado en su retina todos los vehículos que circulan por la isla. Entonces, y digamos que esto no era un auto verdaderamente despampanante, no era una Ferrari Testarossa, ni tampoco era un Lamborghini Countach, ni un Porsche Carrera 911. Era un Peugeot 406 modelo 94. Por eso era sospechoso. Claro, los pobres siempre somos sospechosos. Los humildes de esta patria siempre despertamos sospecha. Entonces, esto es todo un absurdo, pero que costó con más de un día de detención ilegítima e ilegal por parte de la policía a 3 militantes del Movimiento de Liberación Nacional, que son 3 argentinos trabajadores, que uno es profesor de gimnasia y se desempeña dando clases de fútbol en escuela de fútbol de los clubes de la zona sur, que trabaja con los niños en el deporte. El otro es un muchacho que se gana el pan como chofer mientras estudia la carrera de historia, un joven de 27 años. Y el otro es un criador de ovejeros alemanes, que además ha trabajado durante toda su vida con la Policía Federal porque ha preparado los mejores perros de raza ovejero alemán para la Policía Federal, que era su principal cliente. Así que imagínense, esos eran los sospechosos de Melella. Martín, fuiste precandidato a presidente de la Nación y viajaste por el interior del país. Quiero que me cuentes un poco qué potencial viste en cada una de esas provincias que recorriste. Bueno, la patria está repleta de patriotas. Uno levanta una piedra y encuentra un patriota. Uno ve atrás de un árbol y hay un argentino patriota. Eso está lleno. ¿En qué modo? En estado latente y potencial. Quizás la manifestación, lo fenomenológico, no es aquello que nosotros podamos percibir de inmediato. Pero basta solamente atizar un poco el fuego para que las chispas empiecen a chocar entre sí. Esto es claro, porque bajo el signo del coraje se hizo esta patria. Y ese signo del coraje es aquel que en nuestra Biblia gaucha manifiesta el mito fundante de los argentinos. Esto es importante de observar, porque esta charla de soberanía que estamos teniendo en este momento es importante porque en la afirmación de la soberanía se afirma la nación y el pueblo. No existe la posibilidad de la independencia económica del país si no hay un espíritu soberano. Claramente. Y mucho menos va a haber justicia social. Mucho menos va a haber buenos sueldos, trabajo para todos, vivienda digna, salud, educación para los argentinos, si no hay una independencia económica que la pueda sustentar. Nadie nos la va a regalar, mucho menos los anglosajones, mucho menos las potencias extranjeras, que codician los recursos argentinos. Y no son solamente los recursos naturales. Codician la Argentina como reserva espacial, como reserva territorial espacial. Por algo el ministro del Interior, Guado de Pedro, entrega los cursos de agua, las principales vertientes y ríos argentinos de la cordillera de los Andes hasta sus cuencas exorreicas en el Atlántico Sur, en convenio con más de 7 provincias argentinas, que son las provincias donde están las vertientes, donde se inician los cauces de los ríos. Pero los ríos no son de una provincia y en el límite geográfico político terminan con otra, no, porque los ríos Desaguadero, el río Mendoza, el Atuel, que atraviesan la provincia de Mendoza, el río Negro, el río Colorado, cruzan por la provincia de La Pampa, por San Luis, cruzan el río Negro, cruzan la provincia de Buenos Aires. Entonces son cuencas exorreicas que salen hacia el Atlántico Sur y de ellas vivimos millones de argentinos. Entregar el agua es entregar el territorio, porque el agua es territorio. El agua es territorio. La civilización se ha hecho a la vera de los ríos y en las orillas de los mares, de los lagos, las lagunas. Entonces, concebir la ocupación territorial en el sentido de la defensa de la soberanía implica observar especialmente el agua. El agua especialmente hay que observar cuál es el manejo soberano del agua de la patria.
porque allí es donde está la fuente de la vida, y donde está la fuente de la vida está la fuente del asentamiento humano y del desarrollo civilizatorio. Claro. Entonces, señalo esto porque si no parece que la soberanía fuera un tema político. Claro que es político, pero no es político partidario, Claro, no es político electoral, no es la rosca política, es lo político en el sentido más profundo Sí. de lo que significa el sum político en que hablaba Aristóteles, ¿no? Que es el vínculo que entre los seres humanos nos permite justamente negar aquello que el inglés quiere decretar sobre nosotros, cuando dice el hombre es lobo del hombre, y nosotros decimos no, el hombre es la esperanza del hombre. El hombre es la alegría del hombre, como dice el Martín Fierro. Y allí en la Biblia gaucha está el mito fundante de Argentinos. Está el decreto que dice que el hombre es la alegría del hombre, a diferencia de la filosofía de Hobbes, de los ingleses que dicen que el hombre es lobo del hombre. Claro. Porque no son enemigos nuestros solamente porque nos han hecho la guerra y han derramado sangre argentina. Porque eso lo podríamos incluso perdonar. Porque la guerra es parte de la historia, la guerra es parte del mundo, la guerra es parte de la humanidad. No estábamos a favor de la guerra, pero si quieres la paz, prepárate. Si vis pacem para bellum. Entonces, hay que prepararse, pero también podríamos perdonar. ¿Pero por qué son enemigos? Porque quieren impedir nuestro ser. Ellos no aceptan que nosotros decimos que el hombre es la alegría del hombre. Ellos no aceptan la gauchada del argentino como marcha del argentino, como esperanza de los hombres. Ellos quieren decretar que el hombre es el lobo del hombre, para vivir en un régimen del terror y ese régimen del terror sea un régimen de opresión. Entonces son contrarios a la libertad del hombre. Por eso son enemigos nuestros. Son colonialistas. Porque filosóficamente son enemigos nuestros. Ellos quieren que nosotros dejemos de existir. Y no es solamente matarnos, desaparecernos físicamente. Matar el alma gaucha. Exterminar el alma gaucha que vive en el corazón de los argentinos. Eso es lo que nosotros nos encontramos a lo largo y ancho de la patria. De Ushuaia a La Quiaca y del Ande al Atlántico Sur. En todas las provincias argentinas hay patriotas. Esperando la llegada de otros de igual condición. Y tratando de, en su comunidad, en su familia, en donde viven, trabajan, aman, donde luchan y donde mueren, tratar de mantener ese rescoldo encendido. Y eso tiene miles de expresiones. La lucha del agua en Mendoza, donde han logrado el pueblo una legislación que cuida el recurso. Sí. Y en otras provincias no se ha alcanzado la victoria, pero la resistencia no ha cesado. Así que en Chubut se sigue peleando y resistiendo. Y se va a vencer, porque el pueblo va a vencer. Tarde o temprano el pueblo va a vencer. ¿Qué necesitamos en este momento? Unirnos en el movimiento nacional. Nosotros somos parte del movimiento nacional. Hoy estamos en la casa de Silvina Batallanes, que como yo no me di cuenta de que había que pedir un micrófono más, no tenemos el gusto de poder estar conversando con ella también. Pero no va a faltar la oportunidad que hagamos otra entrevista porque a ella no le gusta que le digan que es especialista en el tema Malvinas. Pero verdaderamente es una conocedora del asunto y tiene verdaderamente material, bibliografía, conocimiento, experiencia en el asunto. Así que sería muy importante que algún día dediquemos al tema Malvinas, no solamente en su historia y sus acontecimientos del pasado, sino cómo vamos a recuperarla. ¿Cómo vamos los argentinos a reconquistar Malvinas? Como hicimos la reconquista en Buenos Aires 1806-1807, en este siglo, nosotros vamos a reconquistar Malvinas. Cueste lo que cueste. Porque es una causa de los argentinos permanente, sin tiempo. Va más allá del tiempo. Entonces, en esto que nosotros estamos constituyendo es la religación del movimiento nacional. El movimiento de liberación nacional es una expresión que nosotros hemos lanzado. Pero nosotros integramos algo mucho más grande, que no nos pertenece a nosotros ni a nadie. Porque la patria, decía Jorge Luis Borges, la patria somos todos, pero nadie es la patria. Bueno, el movimiento nacional somos todos los argentinos patriotas, pero no es de nadie, no es la propiedad de alguien. Eso es lo que estamos religando. Por eso, Lucas Carena, Pablo Dávoli de Rosario, Guillermo Forciniti de Aedo, Juan Carlos Perrone de Rosario, nuestro querido Ricardo Iorio que acaba de partir. Vamos a hablar de Iorio. Vamos a hablar de Ricardo.
Y también queridos compañeros como Isiar Recalde, Aritz Recalde, Diego Massieri, que todavía no lo conozco personalmente, pero gracias a la consuegra de Ricardo Iorio de EVE, próximamente voy a ir a la presentación de su libro, que se va a hacer el 2 de noviembre. Bueno, él es el biógrafo de Isabel Martínez de Perón y es un verdadero conocedor y es un prodigio, ¿no? Porque su primer libro, Ni yanquis ni marxistas, lo escribió a los 17 años. Así que es un muchacho prodigio. Próximamente lo vamos... Bueno, todos esos son patriotas argentinos. ¿Por qué los menciono? Porque son amigos, porque son compañeros, porque son argentinos comprometidos con la causa nacional. Alberto Vuela, el gran filósofo argentino. Bueno, todos ellos. Ariel Magirena, un hombre, un poeta, periodista, músico. Nombro algunos. Bueno, a lo largo y ancho de la patria hay muchísimos de ellos. Y todos ellos están alimentando la religazón del movimiento nacional. Soy injusto en no nombrarlos a todos. Sí, claro. Pero... Martín, te estoy llevando de un lado a otro, un poco la idea. ¿Cómo ves la política actual y de cara al balotaje, cuál de los dos candidatos crees que le puede representar los intereses de la gente, del pueblo? Bueno, vamos a decir la verdad, porque es un deber decir la verdad. Porque además nosotros tenemos una causa que nos moviliza, que es la causa de los argentinos. Entonces todo lo demás no tiene importancia. Si aquí no se presenta en los términos electorales la fórmula de la soberanía nacional, no tiene ninguna importancia lo que ocurre. Porque aquí si no se vive bajo el signo de la soberanía nacional, lo otro no son ni siquiera premios consuelo. Es prolongar esta agonía y es prolongar el régimen de sometimiento y de esclavitud. Entonces, la verdad es que todas las posiciones han sido ocupadas por la embajada. Todas las posiciones electorales han sido ocupadas por la embajada. Las dos opciones que hay hoy. Sí, las que había antes, las que hay hoy, están ocupadas por las embajadas extranjeras y esto lo sabe cualquiera. Que ahora quieran olvidarse, que ahora quieren hacer de cuenta que no, que ya no, que bueno, que ya el candidato es lo mejor que hay. Bueno, son problemas de las elecciones y de las candidaturas y los aparatos de propaganda de las estructuras partidocráticas demoliberales. A nosotros no tiene sin cuidado, porque verdaderamente lo que hay que determinar es que si la embajada ha ocupado todas las posiciones, esto quiere decir que el movimiento nacional justicialista ha sido ocupado por ocupas que no son justicialistas, que no son peronistas, y usufructúan la imagen de Perón, la imagen de Eva Perón, el escudo, los símbolos partidarios, cuando en realidad pertenecen a otras ideologías. Claro. Que no son nacionales, que son internacionales. La socialdemocracia, el Partido Comunista, en sus versiones ortodoxas y revolucionarias, liberales, como Sergio Massa, provenientes de la Unión del Centro Democrático de Álvaro Alzogaray. No son insultos ni ataques, pero si alguien se siente avergonzado por ser de la Unión del Centro Democrático de Álvaro Alzogaray, es problema del que se siente avergonzado. Álvaro Alzogaray no se avergonzaba de ser un liberal gorila de la UCD. Fue el padre fundador de la UCD. Ahora que alguien que hoy está como candidato del peronismo no le gusta que recuerden, o quienes lo han puesto, no los ofende que hayan recordado de que Sergio Massa es de la UCD, bueno, es problema de ellos. Pero la única verdad es la realidad. Ahora, esto no quiere decir que hay que condenar a una persona porque en el pasado hizo algo. Nuestro pueblo es un pueblo cristiano. Y mucho más allá de la religión es esto. Porque somos culturalmente cristianos. Nuestros valores son valores cristianos. La gauchada es la forma de la misericordia en marcha. Es la forma argentina de ejercer una misericordia activa. Que casi que la anda buscando. Porque donde ve que alguien necesita auxilio, el argentino se anota inmediatamente. Y no lo hace porque lo están observando, quiere quedar bien. O para dar el ejemplo. No lo hace porque hay un mandato que no puede explicar ni el propio argentino. El argentino no puede explicar por qué hace una gauchada. Racionalmente, no hay una razón por hacer la gauchada. ¿Y por qué hiciste la gauchada? ¿Y por qué? ¿Cómo no voy a hacer una gauchada? ¿Cómo no voy a hacer una gauchada? Soy argentino. Si no hago una gauchada, dejo de ser argentino. ¿Y dónde está escrito que para ser argentino hay que hacer gauchada? No sé. Pero es. Entonces hay algo que no tiene origen ni siquiera en la educación, porque no es que se nos ha enseñado.
Está bien, uno a los hijos, a los más chicos, siempre les trata de enseñar de que siempre hay que ayudar. ¿Eh? Nunca jamás hay que abusarse de los más pequeños. Jamás. Jamás. Siempre hay que cuidar a los más chicos y a los más débiles. Siempre. Pero no es que hay una escuela pedagógica sino que pareciera que el inconsciente colectivo de los argentinos proyecta imágenes gauchas sobre todos nosotros. Y allí hay un fondo, un sedimento psíquico nacional, en el cual hay cosas que aprendemos, pero hay cosas que son dadas. Somos de diseño al tiempo que también somos capaces de modificar nuestra propia existencia. Esa es la forma del argentino, que es la forma de la humanidad en general, pero en nosotros se ve muy acentuada. Somos de diseño, a imagen y semejanza de nuestro creador, Imago Dei. Pero también somos una forma del existencialismo, que es esta raza. Ni tan indios ni tan españoles. Una raza nueva, que es el criollo. Y es una raza existencial, que tiene un genius loci, tiene un suelo, un paisaje y un clima. Y allí un espíritu que marcha sobre él. Bueno, eso es nuestra patria, que no es solamente la Argentina, porque aquí decimos gaucho, pero en Chile, cruzando la cordillera, se dice guaso. Y si vamos a Venezuela, se dice llanero. En México, charro. En Ecuador, montubio. En Río Grande do Sul, al sur de Brasil, gaúcho. Casi como los nuestros. ¿Qué son esos? Es el mismo arquetipo. Es el arquetipo del criollo en todo nuestro continente, que es nuestra verdadera y auténtica y definitiva patria. Iberoamérica, Hispanoamérica. Esa continentalidad nos constituye a nosotros. Eso es un poco, ya que me andás llevando por varios lados, yo también. Está bien, me parece perfecto. Vos me varías y yo te vareo. Bueno, sigo en la misma línea que venía antes. Y algo, digamos, de coyuntura actual. ¿Cómo ves este realineamiento de Patricia Bullrich a las filas de Javier Milei? Bueno, Patricia Bullrich es un servicio de inteligencia en alquiler. Trabaja para el Mossad como trabaja para la CIA o para el MI6 de Inglaterra. No tiene ningún problema. De hecho, si le pagan los tres, mejor. Es su objetivo en la vida. Por eso no es amada por nadie, ni nadie daría la vida por ella, como tampoco, evidentemente, no tiene capacidad de querer. Entonces, esto está muy a la vista. Por eso es un alma atormentada. Lo mismo que le ocurre al otro muchacho, que más que estar desquiciado, es una persona que está verdaderamente rota por dentro. Entonces, no está en condiciones de conducir la Argentina. Hay argentinos mucho más preparados y mucho más templados, y con coraje verdadero, no con griterío y hacerse el ofendido. Eso es de maricones. No es de argentino. El argentino tiene un coraje sobrio. No es ni el barra brava que alardea con su prepotencia de su violencia, ni tampoco es la mariquita que anda llorando y haciéndose el ofendido por cualquier cosa. Ninguno de esos dos extremos representan al país. Claro, son las dos cosas que se quieren imponer como arquetipos, ¿verdad? Y que se intentan imponer culturalmente como arquetipos, para que eso se repita en los barrios. Entonces vos los ves en los barrios esas cosas. Ves a los jóvenes intentando reproducir el arquetipo del barra brava. O ves a los jóvenes tratando de responder el arquetipo de el ofendido, ¿no? el llorón, la víctima, el que se victimiza. Ninguno de los dos es lo argentino. Lo argentino es el coraje sobrio. Está escrito en nuestras milongas sureras. Me acuerdo, fue en Valvanera alguna noche lejana. Alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber la laya fiel de aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Allí está toda la magia de ser argentino. Y ese coraje no es solamente de los varones, es de las mujeres argentinas también. Porque la mujer argentina, por defender a sus hijos y a su familia, es capaz de entregar su propia vida. Entonces,
Allí está el alma gaucha. Eso es lo que nosotros necesitamos como arquetipo de conducción nacional. Y un arcano que es marchar mediante el camino del héroe, el arquetipo, el alma gaucha, el caudillo, el gauchaje, tiene que marchar en búsqueda de un arcano. La marcha es la marcha del héroe. Claro. Es el camino del héroe. ¿Y el arcano qué es? Aquel secreto de argentinos donde está todo aquello sagrado que necesitamos para volver a ser nosotros. Todo aquello necesario. Entonces, mito fundante, arquetipo, arcano, camino del héroe, son las enseñanzas que hay que volver a aprender. Existen en la Argentina. Se nos han legado. Está en nuestra música, está en nuestra literatura, está en nuestra poesía, está en nuestros hechos históricos, en nuestras figuras, en Chacho Peñalosa, en Felipe Varela, en Juan Manuel de Rosas, en Estanislao López, en el padre Artigas, Caray Guazú. Allí está todo. Bueno, hay que volver a él. Pero el volver a él no es el acto individual de quien se compra los libros de Norberto Galazo o se mira las películas de Leonardo Fabio y en soledad lo hace. Es el acto de compartirlo entre todos, de que esto sea nuestra vida, de que sean nuestras conversaciones, nuestro intercambio, la mesa familiar, con los chicos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Si esto es el circulante del argentino, es la moneda de intercambio, se cumple aquello que decía otro gran filósofo gaucho, otro teólogo de lo que podríamos decir los padres apostólicos de la Biblia gaucha, de Atahualpa Yupanqui, que así como José Larralde son los que continuaron el Martín Fierro, ¿no? Porque no se deja de escribir el Fierro. Siguen Larralde, siguen Yupanqui, siguen Jiménez Agüero, siguen los hermanos Verbel y siguen Ricardo Iorio, donde dice: moneda que está en la mano quizás se pueda guardar, moneda que está en el alma se pierde si no se da. Entonces, nosotros para pensar esto que está ocurriendo en el país tenemos que ver que la Argentina está sometida y humillada. Entonces las opciones de la embajada necesitan la aparición de los monstruos. Y en la monstruosidad la embajada se asienta. Macri tiene dos caballos. Un caballo es un caballo viejo y retinto, que lo va a usar hasta reventarlo, y cuando lo reviente lo va a mandar a la máquina de picar carne y lo va a hacer mortadela, que es Patricia Bullrich. Ya se está viendo, esto que nosotros venimos diciendo hace rato ya se está viendo. Hoy casi está, no sé si ya entró a la máquina de picar carne o está por entrar, pero ya se ve su final. Y el otro es Milei, que es un caballo blanco, que si gana, gana, pero solamente puede correr una carrera. Solamente tiene una carrera por correr. Si gana, gana. Si no gana, pierde. Porque después de correr esta carrera, ya no va a ser más blanco, va a ser tobiano. Se va a transpirar. ¿Se ve cómo se está transpirando en este momento? Esto que nosotros con Alberto Buela... Silvina, ¿cuánto hace que fuimos a comer un asado a la casa de Alberto Buela? 2 meses más o menos. 2 meses estuvimos en la casa de Alberto Buela con esta reflexión. Milei es un caballo blanco. Puede correr una carrera, pero una sola, porque cuando se transpile ya no va a ser más blanco, va a ser tobiano. Ya está transpirado. ¿Se ve? La foto de abrazándose Bullrich y Milei. Uno por la pasada por la máquina de picar carne. El otro ya, evidentemente, se transpiró. Entonces, esta es la situación. Pero ojo, hay otro más, de otro estudio, que tiene todo el soporte de Susan Segal, de la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado. Entonces, el Departamento de Estado norteamericano es el que sostiene a Sergio Massa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que votar en blanco, no iban a votar, impugnar o no sé qué. No, argentinos, todos a los botes, huyan por su vida y prepárense para la próxima batalla. Ahora, en este momento, voten a conciencia lo que consideren mejor. ¿Por qué? Porque Sergio Massa no está solo. Es parte de una estructura que se sigue llamando peronismo, que no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina del general Perón, que es humanista, que es cristiana, que es industrialista y que tiene instrumentos de desarrollo como son las sociedades y corporaciones del Estado, que es el Estado empresario argentino conduciendo el proceso económico. Porque frente al tamaño de los grandes trusts, las multinacionales, solamente es el Estado el que puede enfrentar a tamaños poderes internacionales. Y además, filosóficamente, el justicialismo, el Estado cumple el rol subsidiario de lo que la comunidad organizada no puede por sí misma.
Escúchame, ¿cómo va a ser la comunidad para nacionalizar el comercio exterior? O está en manos de las multinacionales o está en manos de los argentinos, de la nación argentina. Sí. Ahora, si no es en manos del Estado, ¿en manos de quién va a estar? De la comunidad organizada. ¿Qué va a ser? ¿De una cooperativa de 50 millones de argentinos? Es un absurdo eso. Entonces hay cosas que tiene que hacer el Estado. Los puertos los tiene que construir el Estado. Y administrarlos, conducirlos, llevar adelante su actividad de control, de gestión. Bueno, la industria naval, si no la crea el Estado, no va a ser. ¿Por qué Perón crea los astilleros y fábricas navales del Estado? Porque si no, no iba a haber nunca industria naval de gran porte y mucho menos para la defensa. Nunca hubiéramos fabricado nuestros barcos de guerra como el T-42 Santísima Trinidad, con el cual recuperamos Malvinas, si Perón hubiera creado astilleros y fábricas navales del Estado. Entonces, esto no está hoy en la política nacional. Esto lo impulsamos nosotros, con estos patriotas que estábamos conversando antes, pero la realidad es que en este momento, obviamente, que en esto que todavía se hace llamar peronismo, y poco tiene que ver porque está totalmente diluido, porque han abandonado la doctrina, es tan sencillo como esto. Al abandonar la doctrina han tomado una doctrina extranjera que es la socialdemocracia, la filosofía de Immanuel Kant, que plantea como enemigos 3 elementos de la humanidad que son la tradición, la verdad y la autoridad. Bueno, eso está totalmente lo contrario a la doctrina humanista y cristiana de Perón, por eso está vaciado el movimiento nacional y hay solamente una cáscara partidaria, pero sin embargo allí todavía hay militantes peronistas, todavía hay justicialistas, todavía hay intendentes, algún gobernador, algún concejal que, bueno, se mantienen como pueden a pesar incluso de no estar de acuerdo con las actuales candidaturas nacionales. Entonces, evidentemente, entre la opción que se encuentra ahora de Patricia Bullrich, un servicio de inteligencia en alquiler, y Milei, que no está verdaderamente en condiciones de llevar adelante la conducción del país, en particular yo considero que hay que votar a esto que ya no es más el peronismo, pero que se autodenomina como tal, se autopercibe como tal, porque allí se encuentra algo, todavía hay algo y hay un campo en el cual todavía la tierra no está totalmente yerma. Claro. Algo puede brotar. Sí. Entonces, ¿qué significa? Por el momento habrá que hacer esto. Pero inmediatamente pasadas las elecciones, es más, nada impide arrancar desde ahora, porque hay que ir a votar el domingo y nada más, nada impide arrancar de esta hora, la reunión del movimiento nacional bajo la doctrina nacional de los argentinos, que es San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, viejo, no es tan difícil. Y la Agenda 2030 y toda esta porquería, expulsarla del movimiento nacional porque viene a dividirnos al pueblo argentino. Martín, ya estamos cerrando brevemente. Mencionaste a Larralde y mencionaste después a Ricardo Iorio, que esta semana nos dejó físicamente a los 61 años. Quería consultarte, y bueno, a manera de reflexión, ¿cuál crees que es el legado que dejó Iorio para ese ser nacional, ¿no?, del que tanto él hablaba? Bueno, Ricardo Iorio es la última expresión del nacionalismo musical argentino. Probablemente su padre fundador sea Abel Fleury, aquel hombre que creó los escuadrones, que juntaba hace 130 años atrás en los pueblos, juntaba 100 guitarristas y hacía tocar en un tablado a todos una misma melodía criolla. Eso era una cosa extraordinaria. Imagínense que no había amplificación, no había consolas, parlantes. Se tocaba así, a pelo. Entonces, a partir de allí hay un nacionalismo musical argentino. Jiménez Agüero, que es un bonaerense radicado en Santa Cruz, junto con los hermanos Verbel, son hombres que con una guitarra española o criolla tocaron ritmos como el loncomeo, que son del sur, que son tehuelches, que son incluso voces de etimología araucana. Y así, y eso se sintetiza en José Larralde, ¿no? Porque tanto Jiménez Agüero como los hermanos Verbel, uno los puede escuchar en la suave voz de José Larralde o en la garganta con arena de Ricardo Iorio. Y todo ese nacionalismo musical argentino, lo extraordinario de Ricardo Iorio es que él decía siempre, Ricardo decía, yo tomo la bebida y hago la música del enemigo, porque le gustaba el whisky y el metal pesado. Lo decía en broma, pero verdaderamente es de subrayar que haciendo una música que tiene origen en el extranjero,
Ricardo logró nacionalizarla como nadie, porque el metal pesado, o el heavy metal en Brasil, es de los blancos ricos, como del grupo Sepultura. Los negros andan en otra en Brasil, hacen otra cosa. Aquí se da el fenómeno en la Argentina de que es del pueblo, pero es del pueblo porque Ricardo Iorio es del pueblo. Aquí esa música es del pueblo porque Iorio es del pueblo. En otras partes del mundo es más como de las élites o de una clase media acomodada. Aquí todo lo contrario. Eso es extraordinario de observar. Y Ricardo Iorio usó ese soporte musical para hacer viajar en él el alma gaucha de los argentinos. Eso es lo más extraordinario. Es el último exponente del nacionalismo musical argentino. Nosotros el 2 de abril vamos a hacer una reunión muy importante del pensamiento, de la cultura nacional y la tradición, y en la cual iba a estar Ricardo Iorio en el centro de la escena, en una nueva etapa que estábamos conversando de arrancar. Ella estaba un poco cansado de los escenarios, la gira, los ensayos, los discos. Lo hizo mucho tiempo. Grabó muchas canciones. Tiene cientos de canciones hechas. Miles de recitales. Ha tocado más en vivo, creo yo, que lo que ha grabado, porque Seguro. ha girado Sí, por sí. todo el país. Y eso también es hacer patria, llevar la música a todos los rincones. Yo he visto a Ricardo tocar para 15 personas. Y la plata que ganaba en Buenos Aires en un concierto de 1.000, 1.500 personas, 2.000 personas, la gastaba en ir a recorrer el país y tocar para 10, para 15, para 30, donde no se cubrían ni los gastos. No alcanzaba para pagar. Y además Ricardo después invitaba a todo el mundo con comida y con bebidas. A los propios chicos que iban a verlo. Que eran unos secos como todos nosotros. Entonces eso es una maravilla. Eso es una maravilla del ser nacional. Que no es solamente lo que él escribió en sus versos, sino su ser es el ser nacional, su forma gaucha de ser. Bueno, nos embarga un enorme dolor de perderlo a Ricardo, pero en su despedida allí, en sus pagos, al sur de la provincia de Buenos Aires, por Sierra de la Ventana, en Coronel Suárez, lo despedimos junto a toda la familia, que no son solamente la familia de sangre, todos quienes lo acompañaron en este viaje, que son amigos, que son músicos, que son plomos, que son, bueno, el equipo de Ricardo, que es la familia también. Y bueno, lo despedimos en un ambiente de un enorme amor, de un enorme amor, de un enorme amor. Y bueno, y con la tranquilidad de que Ricardo se fue en paz, junto a su ser amado, su señora Fernanda, que estuvo junto a él, despidiéndolo en el último momento, despidiéndose en total paz en una mañana de un cielo totalmente despejado, que es que verdaderamente, como escribió los versos de Juan Moreira, como los escribió Leonardo Fabio, ¿no? Y con este sol, y con este sol. Bueno, así se fue el gran profeta argentino Ricardo Iorio. Siempre con nosotros presente, su obra para siempre, inmortal. Y es el punto más alto del nacionalismo musical argentino. Gracias, Martín, por la nota. No, gracias a vos, hermano. Muchas gracias.